Ubiquémonos en Deuteronomio capítulo número 6, donde quedamos anoche, para que retomemos Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, y nos conectamos. Vamos a continuar. Espero que usted haya traído también su Biblia y su cuaderno también, su lapicero, para que podamos tomar notas de todas las cosas que Dios nos quiere hablar en esta noche. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 hasta el versículo número 9. ¿Ya lo encontró? Vamos a buscarlo todos. ¿Qué dice, mi amor? Bueno, dice la palabra, lo leemos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Venimos hablando, hermanos, que generaciones o generación quiere decir producir o fabricar, y estamos meditando puntualmente en quién está produciendo tus hijos. ¿Sí? En eso estamos. Conéctese una vez más, medítelo una vez más. ¿Quién está produciendo tus hijos? Porque Dios diseñó que la familia sea, haga de cuenta, una fábrica, ¿sí? Que la familia sea una fábrica de personas conforme al corazón de Dios y conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Bueno, las familias cristianas, ¿no? Las familias cristianas deberían ser eso. Anoche nos enfocábamos en ese punto que dice ahí el significado: generar, producir. Y entonces la Biblia dice que hay que repetirle a nuestros hijos, hay que hablarles primero que todo la palabra de Dios en nuestros corazones, y luego repetírselas y transmitírselas a ellos en cada momento, todos los días, cada momento de nuestras vidas, poder transmitirle la palabra de Dios. Todo lo que el Señor nos ha enseñado, el Señor nos dice y nos encarga que tenemos que transmitírselo a cada uno de nuestros hijos, para que ellos aprendan a temer al Señor, para que ellos aprendan a hacer lo correcto. Entonces, la pregunta se la quiero formular para que usted la escriba, para que usted la piense, porque este es el gran problema de las familias cristianas hoy en día. ¿Quién está produciendo tus hijos? O sea, ¿quién los está formando? ¿Quién los está moldeando? ¿Quién? ¿Eres tú acaso, padre, madre? ¿O tal vez es otra cosa? Y nos vamos a confrontar con esto, porque los hijos se salen del camino de Dios y de lo que el Señor manda y ordena, cuando los padres cristianos no se enfocan, o mejor, no entienden la importancia que tiene el formar, el criar, el enseñar a nuestros hijos. Y ya le enseñé también que lo más importante para enseñar a nuestros hijos, ¿qué es? ¿Qué es lo más importante? Si usted vino anoche, le estoy tomando la lección. Lo más importante para enseñar a nuestros hijos, ¿qué es? Eso, el ejemplo. Eso es lo más importante. Entonces, las palabras de Dios en nuestro corazón dan un buen ejemplo, pero también la instrucción: hablarás a ellos. Entonces, vea, confrontémonos con esto y lo vamos a llevar a nuestra práctica. ¿Sí? No piense en nadie, piense en usted que tiene hijos. Sí tenemos tiempo para charlar con nuestros hijos, para hablar con ellos. Están pequeños, están adolescentes, no lo sé, pero sí tenemos tiempo para hablar con ellos, para jugar con ellos. Es que es muy importante, hermanos. Es muy importante que papá y mamá, los dos, puedan tener un buen tiempo de calidad con los hijos. Tienes uno, con tu hijo, con tu hija. Tienes dos, tienes tres, con tus hijos.
Es muy importante. Y delante del Señor no va a ser excusa que le digamos a Dios: no, es que no tuve tiempo. No, es que no me quedó tiempo. Es que esos muchachos comen tanto que me toca trabajar mucho y me toca ganar mucha plata. No, hermanos, no. Por eso le digo, usted como hijo de Dios, yo como hijo de Dios, debo entender la importancia que tiene para Dios el hecho de que Él nos encargue una vida, dos vidas, nuestros hijos. Debemos entender la importancia que tiene eso. Si la entendemos, entonces nos vamos a dejar de excusas. Entonces escriba ahí en su cuaderno: tenemos que acabar con las excusas, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Dios nos va a demandar el trabajo que hicimos con nuestros hijos. Dios nos va a llamar a cuentas y no nos vamos a librar. Nadie se va a poder escapar. Así es. Y que va más allá de una buena educación, es que a él no le falta nada, es que él tiene ropa, lo que necesite, yo siempre se lo doy. Va mucho más allá de eso. Es que yo lo tengo en los mejores colegios, tiene una excelente educación y luego lo llevo a una escuela tal, que de fútbol, que de música, no, yo lo mantengo ocupado. No, va mucho más allá que de eso. Y eso nos lo dice aquí en este pasaje de Deuteronomio, que usted le enseña a su hijo la palabra de Dios, que usted siembre en su hijo la palabra de Dios. Como lo decía mi esposo, ¿de qué temas habla usted con su hijo? ¿Qué temas hablamos con nuestros hijos? O tal vez hay temas que de pronto restringimos porque, uy, no, o pero tal es vez que ni hablamos. no sé, sí, o tal vez ni los hablamos. No, pero es que qué pena ya hablarles de eso, como por ejemplo el sexo. Muchos padres les da pena hablar con sus hijos de sexo. Cuando ellos vienen con preguntas del colegio, no, hijo, pues no sé, o vaya, pregúntele, no sé, vaya, pregúntele a su papá, o vaya, no, y tratamos de zafarnos porque pues esos temas nos da vergüenza tratarlos con nuestros hijos. Ahí es donde tenemos que tener cuidado con ello. ¿Tenemos tiempo? ¿Hablamos con nuestros hijos? ¿O nos tenemos la excusa de que no tenemos tiempo, de que no hay cómo, ¿no? Hay que acabar con esas excusas. Entonces, pasa como dice mi esposa: los niños de pronto tienen preguntas, tienen inquietudes, entonces van donde mamá tal cosa, y entonces la mamá dice: ay, no, va a preguntarle a su papá. Y si van donde el papá, no, vaya a preguntarle a su mamá. Al final no le dicen nada, al final no le enseñan, porque les da pena, porque no saben tal vez. Y eso es un grave error. ¿Sabe qué grave error también cometen los padres? Hablemos de los que sí hablan con los hijos, ¿sí? Hablemos de los que sí hablan con los hijos. ¿Sabe qué grande error cometen los padres que hablan con los hijos? Que no les hablan con la verdad. Sí, entonces no es solamente hablar con ellos. Ay, yo hablo bastante con ellos, pero ¿de qué hablas? Habla con tus hijos de temas pues importantes, no edificantes. Enséñales cosas trascendentales para su vida, como amar al Señor, como la palabra, como principios de vida. Enséñales eso. Pero si lo haces, y si lo haces con la verdad o los engañas. Eso suena fuerte, pero es verdad. Muchos padres de familia engañan a sus hijos. ¿Cómo que los engañan? Sí, mire, en años pasados, en épocas atrás, la religiosidad en la vida cristiana, en la iglesia cristiana, llevaba a que los padres le dijeran mentiras a sus hijos por meterles miedo. Y entonces le decían cualquier cantidad de mentiras. No, que no vea televisión porque la televisión es el cajón del diablo. Pero ya no hay cajón, ya es una cosa plana ahí. Yo no sé qué hicieron para cambiar esa teoría, pero les decían mentiras. No, que si usted no ora antes de acostarse, que por la noche algo le pasa. Y era puro terrorismo, hermanos, eran mentiras. ¿Y sabe qué sucede? Que cuando porque ellos niños creen todo, ¿no? Pero cuando ellos llegan a la adolescencia, ellos van creciendo, llegan a la adolescencia, ellos van a empezar a descubrir ese montón de mentiras que los padres le dijeron, y los padres van a perder credibilidad. En el momento donde los padres deberían tener más credibilidad para sus hijos en la adolescencia, entonces justo en ese momento es cuando ellos descubren tantas mentiras que los padres le han dicho, y los padres pierden credibilidad para esos adolescentes, y eso es catastrófico, hermanos. Porque en una época tan difícil como la adolescencia,
y que los adolescentes no tengan confianza en sus padres, no les crean, porque es que me han dicho tanta mentira, porque es que, no, que usted no puede ir a tal lugar porque eso es del diablo. Resulta que no. Yo recuerdo hace años, muchos años, al inicio de mi vida cristiana, no podíamos ir a esos juegos mecánicos, ¿no? A la montaña rusa, la rueda, no podíamos, todo eso era del diablo. ¿Y por qué? Porque sí. Y no se quedaba en las mismas. Entonces tenga cuidado. Varias cosas. Hablemos con los hijos y cuando hablemos con ellos, hablemosle con la verdad. ¿Alguien me está escuchando hoy? Hablemos con la verdad, hermano. ¿Cuál es el problema con la verdad? Yo no sé cuál es el problema con la verdad. No sé. Seamos libres, hermanos. Por ejemplo, en el tema de la sexualidad, tema tan espinoso a veces con los hijos, ¿no? Tenemos que instruirlos, hermanos, de acuerdo a su edad, poco a poco, irle soltando información, irle instruyendo, pero hay que hablar de todos los temas. ¿Y por qué hablar con mentiras? No, en el tema de la sexualidad se habla con muchas mentiras y se le da lugar a la morbosidad desde la casa, desde los padres. ¿Por qué? Porque se le cambian los nombres a los órganos genitales, empezando por ahí. Sí, y un poco en nombres todos raros, así no se llama, perdóneme, pero así no se llaman los órganos genitales. El del varón tiene un nombre, el de la mujer tiene un nombre, ya. Pero entonces se empiezan a buscar un poco de cosas y desde ahí empieza el engaño. Y desde ahí empiezan un montón de mentiras para meterle miedo, para meterle terror al muchacho. Hermanos, eso no conviene, no conviene. Si alguien tiene sus hijos todavía niños o adolescentes, sépalo, no conviene. Una de las cosas que los adolescentes aman y respetan, escuche, respetan mucho, es la verdad, ¿sí? Los adolescentes y los jóvenes. ¿Y por qué le hablo de esta etapa? Porque es que es una etapa difícil para ellos y difícil para los padres también. Porque si los padres no están preparados en la palabra, en la Biblia, para tener la sabiduría que se necesita, la paciencia que se necesita en esa etapa de la vida de ellos, pues vamos a cometer muchos errores. Y si usted sabe algo como esto, pues le va a servir como una herramienta poderosa para levantar la vida de sus hijos y la vida de sus adolescentes. Recuerde esto: los adolescentes y los jóvenes respetan la verdad, hermanos. Y aunque no les guste muchas veces, hábleles con la verdad, que cuando ellos comprueben que usted le está hablando con la verdad, ellos te van a respetar y ellos te van a creer, y aun cuando estén en la adolescencia te van a tener como su consejero más seguro, más fiel, más confiable, porque saben que tú siempre les has hablado con la verdad. ¿Le gusta eso o no le gusta eso? Claro. Una de las cosas que los padres se quejan cuando los muchachos, los hijos llegan a la adolescencia, es que pero casi no habla conmigo. No, él es muy aislado, ella es muy aislada, él es muy por allá. No, mire, pero eso sí habla con los amigos, pero conmigo no. Y son muchos factores. Entonces, ¿quién está produciendo? ¿Quién está formando tus hijos? Ayer veíamos que la sociedad y el sistema, dependiendo la época en que viva cada generación, entonces el sistema le quiere cambiar las costumbres, le quiere cambiar las maneras de vestir, los valores se los quiere cambiar de acuerdo a las cosas, a las vivencias y a los acontecimientos de esa generación, se los quiere cambiar. Pero ¿qué nos enseña el Señor aquí a cada uno de nosotros? Hermanos, que el lugar seguro donde esos muchachos deben estar protegidos de lo que el mundo quiere hacer en ellos es la familia, el hogar. ¿Por qué? Porque es un hogar y es una familia donde reina y donde gobierna Dios y su bendita palabra. ¿En alguna familia gobierna Dios y su palabra? Ese tiene que ser el lugar seguro. Uno de los significados que leíamos era que en las generaciones quería decir un cambio profundo, ¿sí? Eso, cambio profundo. Tenemos que cuidar a nuestros hijos. ¿Y cómo los cuidamos? En la casa, en el hogar. Allá, hermanos, es el lugar seguro de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque afuera la corriente del mundo se los quiere cargar, se los quiere llevar, se los quiere arrastrar.
Pero si tú en la casa le das unos buenos fundamentos, con un buen ejemplo y una buena instrucción, cuando ellos tengan que enfrentar el mundo, entonces ellos van a tener cosas claras, cosas firmes. Sí, yo no le digo que va a ser perfecto, yo no le digo que no van a cometer errores. Sí, ellos van a vivir procesos donde ellos tienen que tomar determinaciones y crear convicciones en su vida, pero siempre, como le decía anoche, siempre van a aterrizar en los brazos de nuestro Padre Celestial. Amén. Siempre al final de cada proceso ellos van a terminar ahí a los pies del Señor y nunca se van a perseverar lejos de Dios. No, todo proceso es necesario, es productivo, pero siempre van a estar allí a los pies del Señor. Algo importante que usted tiene que saber también, y es que las cosas o de las cosas más importantes que el enemigo o el sistema del mundo usa para influenciar y cambiarle la cultura y la conciencia a las sociedades son los medios de comunicación. Otra vez se lo voy a decir. Una de las herramientas más efectivas para el enemigo influenciar y cambiarle la cultura y la conciencia a las sociedades son los medios de comunicación, ¿sí? Y eso usted lo tiene que saber, y lo tiene que saber muy claro, hermanos. ¿Por qué? Porque hablando de dedicarle tiempo a nuestros hijos, de estar con ellos, de jugar con ellos, de hablarles, de instruirles, usted tiene que saber que usted tiene que darle la instrucción más importante del día, se la tiene que dar usted y no la televisión. Que la instrucción o la enseñanza o el principio de vida más importante del día se lo tiene que dar usted y no el celular y las redes sociales. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque ahí está el problema, ¿no? Ay, los padres modernos, las madres modernas, entonces tienen hijos y la mamá se dedica al hogar, pero tampoco tiene tiempo para los hijos. Cosa tan rara, ¿no le parece? Rarísima. ¿Y qué pasó ese niño que tiene un chicho aquí grandísimo en la frente? Ay, no, es que me descuidé un ratico y se rodó por las escaleras. Mija, pero usted no tiene que trabajar afuera de la casa. Usted está dedicada al hogar. ¿Qué pasó? No, eso fue un momentico. Mentiras. Mentiras, que como 10 o 15 minutos metida ahí en el celular y el muchacho se rodó por allá. Y solo cuando escuchó el llanto, entonces ahí sí se movió. No, hermanos. Ay, para que el niño no moleste, tenga un celular. Sí, yo he visto niños, bebés. Ay, es que molesta tanto y no se le dedican como nuestras madres nos dedicaron tiempo, ¿no? Mi mamá y nuestras madres nos dedicaban tiempo, hermanos. Ellas llorábamos y nos buscaban hasta que encontraban el por qué estábamos llorando y lo solucionaban, hermano, ¿sí? Hoy en día, ay, sí, son los papás como que, ay, tan cansón tenga, claro. Y las pantallas los atrapan a los niños. Imagínense que en otros países más avanzados en investigación, está prohibido. Leí algún artículo que en un país es un delito darle algún dispositivo que tenga pantallas a un niño antes de los 6 años. O exponerlo, ¿sí? No darle, exponerlo a pantallas antes de los 6 años es un delito que es castigado penalmente en un país. En otros países también está prohibido que los niños tengan aparatos electrónicos antes de los 13 años. Pero en nuestro país, como no está regulado esto, entonces usted ve lo que le digo. Eso de ay, qué pereza, ay, no, ya está llorando, ay, no moleste. Y créalo y téngalo por seguro. La herramienta más efectiva para que el muchacho se distraiga y no requiera mucha atención de los padres es un celular, una tablet, una pantalla. Téngalo. Y esos benditos nacen como con ese chip, ¿no? Usted les pasa y ellos saben qué hacer. Yo no sé quién les enseñó, pero ellos saben dónde hundir, saben dónde ir, saben lo que quieren ver, y ponen sus videos, ponen sus cosas.
Y el asunto es ese. Por eso le estoy haciendo tanto énfasis en esta pregunta. ¿Quién está produciendo? ¿Quién está formando tus hijos? Ellos deberían ser formados en la casa por ti, papá, y por ti, mamá. Y no que nos lo esté formando YouTube. Ay, que sale con un poco. Mire, yo he escuchado muchachitos de 7 años, recuerdo uno. Hermano, hablando, bueno, hace unos años atrás, ¿no? Hablando igualito que uno de esos influencers. En ese tiempo se llamaba YouTubers, ¿no? Pero hablando igualito que uno de esos influencers famosos, YouTubers de esa época. Pero hablaba igualito, hermano, el dialecto, las palabras. Y hablaba como mexicano el chinito ese. Era colombiano, pero como el youtuber que veía era mexicano, hablaba igualito al youtuber. ¿Sabe por qué? Por eso. Porque los papás vivían muy ocupados, la mamá se dedicaba a la casa, pero también vivía muy ocupada con su vida social en redes sociales. Y el muchachito mantenía pegado de YouTube. Mire y consuma contenido. En ese caso, la que está formando a ese muchacho, a esa muchacha, no es el papá ni la mamá. Son las redes sociales. Y le quiero advertir de algo. Alguna persona en la radio, aquí, a través de las redes sociales. Los niños en la primera etapa de la vida, hasta más o menos tipo por temprano 8, 9 años de edad, hasta esa edad, hermano, ellos por lo general en situaciones normales, ellos no dan problema. Ellos no dan problema. Y es ahí donde el cristiano se engaña. Es ahí donde los papás se engañan y dicen: ay, estoy haciendo un muy buen trabajo. Ay, no, mejor dicho, soy el mejor papá del mundo. Pero lo que pasa es que los niños acumulan y acumulan información. ¿Y sabe cuándo la sacan? En la adolescencia. Ahí sacan todo. Reúnen todo lo que han recibido en toda su niñez y sacan todo, hermano. Y por eso le digo, los padres se engañan que porque ven al muchacho de 5 años juicioso, a la muchachita de 5 o 6 años juiciosa, a la niña. Ay, no. Y por eso no se preocupan de estudiar escuela para padres, no se preocupan por muchas cosas. No, ellos creen que todo está bien. Pero si no le estás dando la instrucción correcta, lamentablemente cuando te des cuenta ya va a ser un poquito tarde. Porque va a ser a eso más o menos de los 11, 12 años en adelante que el muchacho va a empezar, la muchacha va a empezar a desarrollar y a manifestar conductas, inclinaciones, gustos, que ahí sí van a asustar a ese papá. Ahí sí van a asustar a esa mamá. Y ahí sí, ay no, venga, ¿qué hago? Hágamele una liberación. Liberación de espíritu de YouTube. No, mi querido. ¿Qué? 12 años de mala crianza y quiere que en una liberación No, mi amigo, perdóneme, pero así no funciona. Por eso la Biblia nos habla. Mire, usted puede ver Proverbios lleno de puras instrucciones para los padres por todo lado. Cómo hay que criar los hijos, cómo hay que levantarlos, cómo hay que instruirlos. Efesios, cómo hay que criarlos a ellos, cómo hay que levantarlos. Deuteronomio, y repetirás estas palabras y las hablarás y le hablarás, hermano. Por eso estas semanas para la familia, para que todos escuchemos a tiempo, hermano, que esto no es de la noche a la mañana, que esto no es, ay, venga, tómese un poquito de aceite de oliva y quedó libre. No, señor, no. Haga un buen trabajo desde el principio. No sabe cómo hacerlo, instrúyase, estudie, capacítese, busque en la palabra, busque en las escuelas que le enseñen la palabra y capacítese y haga un buen trabajo desde el principio y verá cómo los resultados en la adolescencia son una bendición. ¿Alguien lo cree o no lo cree? La Biblia dice en Proverbios también: corrige a tu hijo y te dará descanso. A eso me refiero. No, pero entonces ahí frente a esas cosas es que empieza a llegar la super, hiper, mega erudición de los cristianos. Y entonces algunos empiezan a capacitarse. ¿Y cómo? Que la necesidad está ligada al corazón del muchacho y solo la vara de la corrección la alejará. Uy, no, yo eso no. Yo a mis hijos no, porque yo, y más si a ese cristiano lo ha tocado la estatusitis, es que yo soy de estrato 6,
Yo no estrato 7 y nosotros no corregimos a los hijos así. No, no, no. Nosotros cuando el niño hace una pataleta le decimos, no, así no. Y le quitamos el televisor. Está creando delincuentes. Sí, lamentablemente. Mire, perdóneme, pero usted mira alrededor, Colombia, mire las nuevas generaciones. ¿Qué están saliendo, hermanos? Pocos muchachos que no respetan las autoridades, no temen las autoridades. ¿Sabe por qué? Porque en la casa no temen la primera y mayor autoridad que tuvieron, que son sus padres. Entonces el cristiano, no, que la vara, no. Y que instruirlos, no me queda tiempo. Y empieza el cristiano a contradecir la palabra, a contradecir la Biblia, a resistirla. Y luego llegan los malos resultados y no le gusta. Y es el llamado que Dios nos hace, mis hermanos. El llamado que Dios nos hace hoy, ahora, tal vez estés a tiempo. Pongámosle atención a la Biblia. Nadie es más sabio que Dios. Nadie tiene mejores ideas que Dios. Así que lo que está escrito en la palabra de Dios es lo perfecto y es lo correcto y es lo que yo necesito y es lo que mis hijos necesitan. Tiene que ser una cosa así, hermano, porque si no, le repito, hermano, mire, en la radio siempre que tocamos el tema de la crianza y la corrección de los hijos, uy, hermano, radio, redes sociales, eso se llena de... No, pero cristianos, uy, no puedo creer que el pastor esté tan retrógrado. Uy, no puedo creer que el pastor promueva el maltrato. Uy, y un montón de cosas. Y cristianos. No, es que ese es el problema, que ni siquiera los cristianos sabemos de qué habla la Biblia cuando habla de corrección con vara. ¿Y sabe por qué no sabemos? Porque no nos hemos puesto a estudiar. Porque no nos hemos dado la tarea de estudiar y de mirar y de analizar. Porque no hemos sabido aplicar una buena corrección física, porque la Biblia habla de corrección física, pero no la hemos sabido aplicar correctamente. ¿Sabe por qué? Por los problemas del alma que tiene papá y los problemas del alma que tiene mamá. Y por eso es que le toca a los gobiernos empezar a legislar leyes donde dicen nadie puede tocar a los hijos, el que lo toque físicamente va para la cárcel. Y yo no los culpo. ¿Sabe por qué? Porque es culpa nuestra que no hemos aprendido a hacer un correcto y exacto trabajo como nos manda la palabra de Dios. Y le quiero repetir esto: en la cuestión de la crianza y la corrección de los hijos, ni siquiera nosotros los cristianos sabemos de qué habla la Biblia, ni cómo hacerlo exactamente como dice la Biblia. ¿Sabe por qué? Por el problema y las afectaciones del alma de los dos. Porque por un lado entonces la mamá llena de frustraciones, llena de heridas del alma por todas las vivencias y momentos difíciles y no las ha solucionado con Cristo Jesús. Entonces sabe que tiene que enseñarle obediencia a ese muchacho, a esa muchacha, sabe que tiene que corregirlo, sabe que tiene que enseñarles a que los honre a ellos como padres para que les vaya bien, pero no lo hace. Y tiene que esperar a tener mal genio para poder reaccionar. Eso no es de Dios. Eso no es el actuar de un cristiano, y por eso aún los cristianos caen en maltrato. Pero le quiero decir, la Biblia no habla de maltrato. La Biblia no promueve el maltrato. La Biblia habla de una disciplina enfocada en el futuro de los muchachos y basada en el amor. Eso habla la Biblia. Pero si papá, si mamá no están libres y sanos en el alma, los dos llenos de frustraciones, al final van a descargar su ira y se van a desquitar con ese muchacho, con esa muchacha, que es el pan de cada día en los hogares cristianos, hermanos. Claro. Y ese papá lo mismo, con vacíos en el alma, con problemas complejos y un montón de cosas, lo mismo. No los deja que hagan y deshagan, desobedecen, gritan, dañan. Pero cuando está de mal genio, cualquier cosita es suficiente para querer acabar a esos muchachos. ¿Sí ve? Es culpa nuestra como iglesia no saber criar a nuestros hijos, porque si supiéramos criarlos y disciplinarlos y corregirlos como dice la Biblia, entonces más gente sabría hacerlo, más personas sabrían hacerlo correctamente y no se propagaría tan urgentemente leyes como esas. No se propagarían leyes tan
como con tanta urgencia como las que le estoy diciendo. Que no, que el que maltrate a un niño, entonces el que le pegue, el que le dé juete, como quiera llamarlo, entonces a la cárcel. Pero al final es nuestra responsabilidad, hermanos. ¿Cómo debería ser una disciplina? ¿Cómo debería ser una corrección? Según la palabra de Dios, le repito, no por venganza, no, enfocados en el futuro del muchacho y basados en el amor. Eso debería ser. ¿Qué pasó con el muchacho? ¿Qué pasó con la muchacha? Hizo algo que no está bien, algo incorrecto. Entonces se le corrige, se le enseña algo que ya se le ha enseñado. Hijo, mira, papá, se le instruye, se le da el ejemplo, se le acompaña. ¿Sí me entendiste? Muy bien. Y cuando no lo hace, hijo, ya te enseñé, debes hacerlo así. Y otra vez no lo hace, la Biblia dice que eso ya es necedad. Y la necedad no tiene otra solución. Sí, no tiene otra solución, ni una terapia, no, la Biblia dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho y solo, únicamente la vara de la corrección la alejará de él. Y por evadir estos principios y algunos cristianos creerse o pensarse más sabios que Dios, entonces están malcriando a los muchachos. Y por no ponerle atención a lo que Cristo quiere hacer en el alma y en el corazón del cristiano, entonces están maltratando a esos muchachos y los están maldiciendo. Anoche se lo decía. La Biblia dice, y las repetirás, que las palabras de Dios. Pero si usted nota y se analiza, lamentablemente puede ser que lo que más se repita en el hogar, en la familia de un cristiano, sean tal vez malas palabras, maldiciones, porque cuando le da ira, porque cuando le da enojo, no hay quien lo calme. Qué feo eso, ¿no? Qué terrible. ¿Y por qué la ira? ¿Y por qué el enojo? Bueno, porque hay un montón de heridas supurando veneno en el corazón, en el alma de esos padres. Bueno, lo primero, y es lo que enseñamos en la escuela para padres, lo primero y más importante que nuestros hijos necesitan, como lo decía mi esposa, no es matricularlos en el mejor y más caro colegio del país o de la ciudad. No es las zapatillas y la ropa y el mejor celular. No. Lo primero y más importante que nuestros hijos necesitan son padres sanos, limpios y libres emocionalmente. Es lo primero y más importante. Porque si no, se van a desquitar con el muchacho, lo van a maltratar a la muchacha, lo van a maldecir. Es que usted es un bruto, es que usted... Estoy hablando de cristianos, hermanos. Y al final, ay, ¿qué será que al niño le va mal? Ay, va perdiendo 3 materias. Usted lo maldijo. Mantiene diciéndole que es tonto, mantiene diciéndole que es lento, que es un bruto. Entonces, ¿qué quiere? Ahí está el problema. Entonces, hermanos, vamos a producir nosotros mismos, a nuestros hijos. Vamos a dedicarle tiempo. Vamos a permitir que el Señor sea el que a través de nosotros, el que produzca, ¿no? Las cosas buenas, el que produzca, trabaje, moldee a nuestros hijos y no el mundo. ¿Alguien dice amén a eso? Vamos a hacer nosotros, en nuestra responsabilidad, pero eso requiere tiempo y requiere capacitación. Papás, capacitémonos en la palabra, capacitémonos en todos los temas, para que podamos instruir correctamente a nuestros hijos con la verdad. Porque pasaba, hablando de la verdad, que a veces no sabíamos algo y por no quedar mal nos inventábamos algo y le decíamos mentira al muchacho. No, capacitémonos en la palabra primeramente, pero también en todos los temas que el muchacho o la muchacha necesite, y verá cómo vamos formando esos hijos, hermano. Es lo que Dios nos encarga por generaciones. Hermanos, formémoslos nosotros, hermanos, produzcámoslos nosotros. Les repito, Dios no va a aceptar una excusa cuando nos llame a cuentas y nos vaya a decir ¿dónde están tus hijos? ¿Qué pasó? No, Dios no va a aceptar. No tuve tiempo, Señor, qué pena, qué vergüenza. Aquí está, mire, muchacho, pero yo no te lo di así, yo te lo di bien, ¿sí? Como el que recibió un talento. Aquí está lo que es tuyo, Señor. No. ¿Qué hiciste con él? Lo formaste, le enseñaste, lo disciplinaste, le diste buen ejemplo, al menos lo procuraste y el resultado se va a ver. Amén. El resultado se va a ver. Cuando usted quiere, mire,
hermanos, no hay padre de familia que no cometa errores. Todos cometemos errores. Pero usted y yo tenemos la gran oportunidad de que tenemos al Espíritu Santo de Dios, y con el Espíritu Santo de Dios Él nos ayuda. Y si usted se determina y si usted se propone, hermanos, hacer lo que Dios manda, lo que a Dios le agrada respecto a esos hijos, Dios te va a ayudar y el resultado va a ser bueno. Y aunque cometemos errores, el resultado va a ser una bendición, hermanos. Dele el aplauso al Señor. Hay algo importante que necesitamos saber. Si usted quiere que en sus generaciones, en sus hijos, su familia, su descendencia sean para la gloria de Dios, usted y yo tenemos que guardar el diseño de Dios en la familia. Y si lo escribe, mejor. Si quiero generaciones para la gloria de Dios, debo guardar los mandamientos, debo guardar el diseño de Dios para la familia. Si yo no guardo el diseño de Dios para la familia, si no estoy de acuerdo, si yo me dejo permear, si yo me dejo contaminar de lo que hoy en día está funcionando y está sonando allá afuera en el mundo, y lo acepto en mi familia, no voy a ser lo bendecido que Dios quisiera bendecirme, porque estoy saliéndome del diseño de Dios. ¿Cuál es el diseño de Dios? Pues lo que establece la palabra de Dios: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, y son bendecidos. Lo que dice Efesios, vaya por favor a Efesios capítulo número 5, versículo número 21. Vamos a leer todo ese pasaje hasta el versículo número 33, ¿sí? Sé que usted lo ha leído, repasémoslo. Ahí está muchísimo del diseño de Dios. Vamos a leer hasta el 33 y luego arrancamos con el capítulo 6. Efesios capítulo 5, versículo número 21. ¿Ya lo tiene? Vamos a leerlo, mi amor. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. No pierda Efesios y vaya por favor a Primera de Pedro capítulo 3, versículo 1. ¿Qué dice, mi amor? Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios.
estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Muy bien. Ay, Dios mío, mire tantas instrucciones. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que analizar y qué es lo que tenemos que meditar? ¿Tiene usted, mi hermano, mi hermana, algún problema, alguna dificultad con estas instrucciones? ¿Piensa que Dios es machista por organizar las cosas de esa manera? Porque es que lo que, sobre todo con la salpicadura de las ideologías que hoy en día se escuchan y se ven en el mundo, cosas como esas se escuchan en la iglesia. De las mujeres que dicen, uy, pero no, ¿cómo así? Es que, y hasta alguna vez escuché eso, uy, no, Dios es machista. No, simplemente es un orden, simplemente son funciones, es una organización. Sí, y a Dios le plació que fuera de esa manera, porque un cuerpo sin una cabeza o un cuerpo con dos cabezas es un fenómeno. Siempre, en toda organización, en toda comunidad, tiene que haber una cabeza al mando para que las cosas funcionen bien, y la Biblia lo explica muy bien. Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer. Listo, ahí está. Varones, ¿tienen algún problema con esto? ¿Tienen algún problema con darle honor a la mujer como a vaso más frágil como coherederas de la gracia de la vida, viviendo con ella sabiamente? ¿Hay algún problema con eso? Y ahí donde nos toca como aterrizar eso, porque si usted quiere que sus hijos y sus generaciones permanezcan en los principios de Dios, usted tiene que establecer el diseño de Dios en la casa, en la familia, para que ellos lo aprendan y cuando ellos crezcan también permanezcan y establezcan el orden de Dios, porque es el orden que trae bendición a las familias. Sí, no hay otro, hermano, no hay otro. Que un hombre se espere al matrimonio para tener intimidad con una mujer, la que Dios le escogió, y en santidad y en obediencia a Dios puedan tener sus hijos, que sea un hombre con una mujer y que tengan hijos, que procreen, que fructifiquen y que se multipliquen. Es lo que Dios quiere y es lo que Dios manda. Pero que también entonces el principio de Dios para el matrimonio es: pónganse de acuerdo en todo. Es lo que el Señor quisiera, hermanos, que la esposa y el esposo nos pusiéramos de acuerdo en todo, siempre. ¿Qué vamos a hacer? No, pues pongámonos de acuerdo. ¿Qué quieres hacer tú? Bueno, listo, vamos a hacer esto. Sí, más bien, y con esto y con otro, muy bien. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué es el diseño perfecto de Dios? Que nos pongamos de acuerdo. Pero ¿sabe por qué el Señor deja esto? Porque con nuestra humana debilidad hay momentos donde no nos podemos poner de acuerdo. ¿Y sabe qué debe suceder en esos momentos? ¿Y qué manda Dios que suceda en esos momentos? Que es el varón el que establece entonces qué se va a hacer cuando no se pueden poner de acuerdo. Y vuelvo y le repito, ¿tiene algún problema con eso? Porque si usted tiene un problema con eso, mujer, se lo va a heredar a sus hijos. Porque si usted tiene algún problema con eso, varón, se lo va a heredar a sus hijos. Y entonces, cuando la niña crezca, se va a casar y va a tener problemas similares o tal vez peores. Porque cuando ese niño crezca, por lo que vio, aprendió y escuchó, se va a casar y va a tener problemas similares o peores. Hombre, hermanos, pero ¿por qué no les facilitamos más bien las cosas a nuestros hijos? ¿Sabe cómo se las facilitamos? Hermanos, vivamos lo que dice la Biblia, démosles un buen ejemplo y verá cómo les facilitamos las cosas a esos muchachos. ¿Sí o no? Claro, hermano. Oiga, que esos muchachos, nuestros hijos, crezcan en un ambiente bonito, en un ambiente bueno, en la casa, donde no se grita, donde no se insulta, donde no se dicen groserías, donde no se maldice, donde esos hijos, hablo niño, niña, los que sean, donde esos hijos
Tienen que ver cómo papá y mamá se abrazan constantemente, se hablan con respeto, aun cuando no se ponen de acuerdo, aun cuando tienen diferencias, se hablan con respeto y guardan a la palabra de Dios y temen al Señor y hacen las cosas bien y correctamente. ¿Usted qué cree? ¿Que esos muchachos van a crecer, se van a casar y qué va a pasar? Pues que van a tener su proceso de acople, pero ellos tienen un fundamento ya clavado en lo más profundo de su alma. ¿Y sabe cuál es? El ejemplo que usted le dio y el ejemplo que yo le di. Empezando porque si ellos ven ese ejemplo, un correcto ejemplo, ellos van a querer casarse, empezando por ahí. Pero unos hijos de unos cristianos que mantienen como perros y gatos en una batalla campal terrible, hermano, lo más terrible es que esos hijos pueden crecer deseando no casarse. Y yo los he escuchado, hermanos. Yo he escuchado esos adolescentes, 12, 13 años, diciendo: uy, no, ¿casarme? No. Y entonces, ¿usted qué va a hacer? Y no lo veo por ahí haciéndole ojitos a los muchachos de la iglesia. No lo veo por ahí mirando a las muchachas de la iglesia. No, sí, pero es que no, casarse no. Mire qué principio tan diabólico le sembraron unos padres que no han podido perdonarse, que no han podido tener una buena relación el uno con el otro. Mire qué principio tan diabólico el que le sembraron a ese muchacho. Mire qué principio tan diabólico el que le sembraron a esa muchacha. Y entonces esos niños crecen ya sin ganas de casarse. Otros dicen: no, jamás voy a tener hijos. Nunca voy a tener hijos. ¿Cómo? No, sí, en el mejor de los casos. No, sí, yo me caso. Sí, yo me quiero casar, pero nunca. Sí, entonces, no, la familia está incompleta. El punto de partida de una familia es el matrimonio, pero la familia se completa cuando llegan los hijos. Claro. Pero ¿sabe por qué tienen ese concepto en la cabeza? Por las malas experiencias que han vivido. Porque tienen un montón de malas experiencias, de malos recuerdos, de golpes, de maltratos, de gritos, de quejas. Imagínense un papá, una mamá cristiana diciendo: ay, yo por qué lo tuve a usted. Imagínense eso. Pero hermanos, suena a fantasía, pero es anécdota. Sí, se escucha más de lo que uno quisiera. Los niños diciendo: mire, es que en estos días hablaba con una adolescente, una niña, 13 años tiene la muchacha, adolescente, y pidió hablar conmigo y lloraba hablando conmigo y me decía: pastor, a mí lo que más me duele no son los golpes, a mí lo que más me duele son las palabras que mi mamá, que mi abuela me dicen. Oiga, y todas cristianas, qué bellecera, ¿no? Todas cristianas. Y me decía qué palabrotas le decían: te odio, eres lo peor. Que le tiraba platos. Hasta un asiento una vez del comedor le tiró encima. Entiende, yo deseo con todo mi corazón, nosotros deseamos con todo nuestro corazón, hermanos, que usted pueda entender hoy algo. Que usted pueda entender que si usted no sana su corazón, usted no puede hacer un buen trabajo con sus hijos y los va a maldecir y los va a dañar. Y Dios no quiere eso. Por eso hoy nos está hablando de esto. Claro, pero queremos generaciones para Dios, por supuesto. Queremos que nuestros hijos le sirvan a Dios, sí. Pero hombre, si estamos echando a perder, si estamos dañándole el corazón a esos muchachos, ¿cómo queremos, hermanos? Si le estamos dando un mal ejemplo a esos muchachos, si ni siquiera el diseño más básico de Dios para la familia lo tenemos claro y lo aceptamos, sino que queremos hacer nuestra voluntad, el varón no quiere aceptar su responsabilidad de ser el sacerdote y el jefe de la familia, a través del cual Dios va a bendecir la familia, a través del cual todo lo bueno pero también lo malo va a entrar a esa familia, y no quiere aceptar su responsabilidad y quiere ser desobligado y no se quiere entender con esos muchachos y le deja toda la carga a la esposa. ¿Cómo quiere que funcionen esos hogares?
Si la esposa entonces también está queriendo manipular a ese esposo, está llena de vacíos, de odio, de resentimientos, mantienen peleando, mantienen maltratando a esos muchachos, ¿cómo queremos edificar generaciones? No, hermano, no puede ser y no va a suceder, que es lo más terrible. Éxodo 19, 5 y 6. ¿Lo tiene? Leámoslo, mi amor, ¿qué dice? Dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Mira, hermano, por todo lado está estas expresiones de Dios. Si diereis oído, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra los mandamientos, si diereis oído, si pusieres atención, ahí está. ¿Y cuál es la intención de Dios? Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, ustedes van a ser mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Y me seréis vosotros un reino de sacerdotes y gente santa. Es lo que Dios quiere con tu descendencia, iglesia. Es lo que Dios quiere con tus generaciones y con las mías. Son reinos de sacerdotes y gente santa. Yo no le estoy criando hijos al mundo, yo no le estoy criando hijos al sistema, yo le estoy criando hijos es al reino de Dios. Y me tengo que asegurar de que ellos vean en mí el reino de Dios, de que ellos me vean viviendo el reino de Dios. Pero también me tengo que asegurar de enseñárselos cada día, recordárselos, para que cuando ellos ya tengan toda su independencia, entonces decidan hacer la voluntad de Dios y vivir para Dios. Es la determinación que tenemos que tomar, hermanos. Escuche esa afirmación. Ni usted ni yo le estamos criando hijos al sistema del mundo, no, señor. No, qué terrible y qué triste que un cristiano le pase eso, y le pasa si no le pone atención a lo que hoy estamos hablando, hermano. Eso es. Y ahí es cuando le pasa al cristiano que el muchacho crece, cumple 15, 16 años y dice: no quiero volver a la iglesia, no vuelvo, no quiero mundo. Y entonces ahí el cristiano se aflige y dice: ay, pero ¿qué hice mal? ¿Pero por qué a mí? Hombre, hemos hablado de eso. Sembraste mal, maltrato, iras, enojos, maldiciones. No, usted y yo no le estamos criando hijos al sistema del mundo. Usted y yo le estamos criando hijos al reino de Dios. Pero tenemos que asegurarnos de eso. ¿Y sabe cómo nos aseguramos de eso? Primero nosotros, cambiando nosotros, dejándonos transformar nosotros por la palabra, viviéndola. Ahí lo dice: si diereis oído a mi voz, hermano. ¿Cuánta Biblia no sabemos? ¿Cuántas semanas para la familia no llevamos? ¿Cuántas instrucciones de parte de Dios para la familia, para el hogar, para el matrimonio y para los hijos no sabemos? Sabemos muchísimo, pero ¿sabe qué nos ha faltado? Ponerla por obra. Tomar la determinación de ponerlo en práctica. Sí, mujer, tome la determinación de obedecer la palabra y de rendirse a la Biblia. La Biblia dice eso: sujétate a tu esposo, listo, respétalo, listo. Varón, la Biblia te manda que honres a esa mujer y que la trates como vaso más frágil. Ya deja el machismo, ya deja todo lo que aprendiste de la sociedad, ya no más. Y vamos a obedecer, determinémonos a obedecer la palabra de Dios, porque eso va a bendecir a nuestras generaciones. Ellos van a ver cómo es que se vive en pareja. Ellos van a verlo, van a disfrutarlo, hermanos. Ellos lo van a hacer y lo van a aprender. Y aunque tienen que vivir sus procesos, pero vamos a ver multiplicado, acuérdese de eso, vamos a ver multiplicadas las cosas buenas que ellos ven en nosotros como padres, vamos a verlas multiplicadas. O sea que si nosotros logramos ser unos buenos esposos conforme a la palabra del Señor, nuestros hijos van a lograr ser mejores que nosotros, porque eso dice la palabra. Pero si no lo logramos, hermanos, dele la gloria al Señor. Ahí está la responsabilidad. Ahí está la responsabilidad. ¿Por qué los problemas en pareja? ¿Por qué los problemas en los matrimonios? Porque no se han perdonado, hermano. Es el 90% de los problemas. No se han perdonado. No se han perdonado. Y todos los días mantienen con las uñas afuera por cualquier cosa. Porque es que esta no me la va a volver a hacer. Puro pasado, ¿vio? Porque ya me las ha hecho muchas veces. Porque es que yo sé cómo es él.
puro pasado. Porque es que yo sé cómo es ella, puro pasado. Perdónense, ole. Como cristianos, dice el Señor, como Cristo os perdonó, así también perdonaos los unos a los otros. Y eso empieza en la pareja, en el matrimonio. Perdónense. Perdonémonos, hermanos. Dejemos que Dios nos sane el corazón, vivamos bien, porque no se trata solamente de nosotros, se trata de nuestra descendencia. Si damos oído a la voz de Dios, nos corregimos y obedecemos la palabra, nuestros hijos y nuestras generaciones van a ser bendecidos.